la carta a los Hebreos comenzamos a hablar un poco acerca de la fe. Si usted recuerda, yo les comenté, incluso cuando hablábamos de eso, en esa parte, en el capítulo 10, versículo 38, donde el escritor de Hebreos cita las palabras del profeta Habacuc al decir que el justo por su fe vivirá. Y lo dice en el contexto de hablar no de los requisitos, sino más bien de las señales de un verdadero cristiano, que para confirmar la salvación, una salvación genuina, una persona debe tener una fe, la fe verdadera, la fe que honra a Dios, la fe que agrada a Dios. Y les dije que a partir del capítulo 11 justamente de eso íbamos a hablar. Todo el capítulo 11 habla de la fe. Así es que vamos a ir al capítulo 11, por favor, de Hebreos. El tema se titula, es una pregunta: ¿qué es la fe? Y el propósito es enseñar acerca de la fe y de su importancia para el hombre de Dios y la vida del reino. Porque al mundo natural estos asuntos no le interesan. Estos asuntos o estos temas son importantes para el hombre. Cuando digo el hombre, no hablo solo no estoy hablando de género masculino y femenino, sino de género humano. El hombre y mujer, le interesa esto. Y también para la vida del reino, o sea, la vida como cristianos que nosotros deseamos llevar, la fe es importante. Recuerde siempre, si usted quiere una copia del tema de esta noche, allá en la librería, en la vitrina, hay ejemplares, son gratis, usted puede tomar uno y ahí están las notas del mensaje de hoy. Leamos entonces Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Si no lo tienen, también aquí está en la pantalla, aunque lo ideal es que usted siempre traiga su Biblia y lea en su Biblia. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Dios mío, háblanos. Aumenta nuestra fe esta noche, Señor. Habla a tu pueblo. Tenemos, Señor, hambre y sed de ti, del Dios vivo. Dios mío, por eso estamos aquí esta noche, Señor. No es un acto religioso, más bien es una muestra de nuestra necesidad de ti, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos, te anhelamos, Señor. Edifica nuestras vidas esta noche con este alimento espiritual que nutre nuestra alma y nuestro espíritu. Dios mío, envíanos tu palabra. Y Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que hoy estamos leyendo y lo que hoy vamos a meditar. Espíritu de Dios, danos la capacidad de entenderlo. Queremos guardar en el corazón estos principios, estas verdades, y vivir por ellas cada día de nuestra vida, del resto de nuestra vida, Señor. Que lo que estamos aprendiendo, Señor, acrecente nuestra fe, nuestra madurez espiritual, y que cada vez nos volvamos más firmes, Señor, obedientes a ti, amantes de ti, Señor, por lo que aprendemos, por lo que oímos, Señor. Que nuestra fe crezca, que nuestra relación contigo mejore, Señor, cada día. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Te exaltamos y te bendecimos. Te agradecemos por ella, Señor. Y la recibimos con mansedumbre, con humildad, con gratitud, con alegría, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos con acción de gracias. Amén. Bien, la fe, decimos que es el tema del que vamos a hablar ahora. El capítulo completo, les dije, habla justamente de la importancia de la fe, de la importancia y también de la excelencia de la fe. De eso habla todo el capítulo 11, pone una serie de ejemplos de hombres que mostraron su fe, que sobresalieron y ganaron, como dice ahí, delante de Dios buen testimonio por su fe. Imagínense lo importante que es la fe, con ella se puede obtener buen testimonio delante de Dios. Y justamente el tema de la fe encaja perfectamente con el hilo que tiene el libro. Venimos hablando de esa invitación que el autor hace a las personas, a sus destinatarios, a dejar lo antiguo para tomar lo nuevo. En este caso debemos considerar que hasta ese momento la religión judía había dejado de ser una religión que había puesto su confianza en lo sobrenatural,
quiero que pensemos un poco acerca de las cosas que los primeros hombres de Dios experimentaron acerca de Dios. ¿Recuerda usted cómo fue el llamado de Moisés? ¿Recuerdan cómo fue el llamado de Moisés? Moisés estaba en el desierto y de repente, ¿qué es lo que vio Moisés? Dice que él vio una zarza que ardía y no se consumía, y Dios comenzó a hablarle de esa zarza que ardía y no se consumía. Ese tipo de hechos. Luego las señales que Dios hizo por mano de Moisés frente al faraón, las plagas que Dios hizo, y abre el mar rojo, y así podemos seguir enumerando cantidad de hechos sobrenaturales que fueron como que la carta de presentación de Dios para con su pueblo. Ellos se acostumbraron durante mucho tiempo a ver los hechos sobrenaturales de Dios, pero parece que con el transcurrir del tiempo y los años, los israelitas abandonaron esa vida sobrenatural para volverse personas legalistas, religiosas, dogmáticas, y la religión judía llegó a convertirse nada más que un asunto de obras. Para cuando el Señor vino a la tierra, ya los judíos habían dejado justamente la vida sobrenatural y estaban únicamente en un sistema de obras. Todo era simplemente lo que ellos hacían. Ir al templo era importante, sacrificar animales era importante, pero una relación íntima con Dios había dejado de tener importancia para ellos. Se había convertido en un sistema de esfuerzo humano. Todo dependía de lo que las personas hacían. Ya no había méritos para Dios, sino que era lo que ellos hacían por el Señor. Y ahí es donde vemos que la fe ahora en el nuevo pacto cobra de nuevo esa relevancia que Dios quiso que tuviera desde que Dios creó al hombre. Dios siempre quiso, hermanos, y aquí esto es algo importante porque hay denominaciones, no voy a decir que son sectas porque son organizaciones o son iglesias evangélicas cristianas que afirman que en el antiguo pacto la salvación se obtenía por méritos. Dicen que antes era por obras y que ahora en el nuevo pacto la salvación es por gracia, pero eso es un error porque la salvación siempre ha sido por gracia. Jamás fue el resultado de las obras. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar que los antiguos, los que vivieron antes de la venida de Jesús, se ganaron su salvación con las obras que hicieron, pues entonces diríamos que ninguno se salvó. Porque todos, sin duda alguna, al igual que nosotros en nuestro tiempo, cometieron errores. No era por obras, siempre fue por gracia. Eso es lo que el profeta Habacuc dice en el antiguo pacto, hablando en el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Me gustaría que veamos ese pasaje de Habacuc 2:4, ahí está en pantalla. He aquí, dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Note que las palabras del profeta es el alma que no es recta, es decir, el alma que no está alineada con la voluntad de Dios se enorgullece. ¿Por qué dice se enorgullece? Porque justamente una de las afirmaciones que en el Nuevo Testamento encontramos acerca de la fe dice: para que nadie se jacte en mi presencia, que somos salvos por gracia, para que en la presencia de Dios nadie se jacte. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y dice: lo que pasa es que yo me voy a salvar porque he sido bueno. Yo me voy a salvar porque siempre le he ofrecido sacrificios a Dios. Yo me voy a salvar porque hice esto, porque hice lo otro, porque soy esto, porque soy aquello. Eso es enorgullecerse. Pero el Señor afirma desde el antiguo pacto que el justo no confía en sus obras, no confía en lo que él puede hacer. El justo dice: por su fe vivirá. Entonces, hermanos, nunca ha sido ni será que el hombre se gane la salvación con sus obras. No fue así. Más bien, ese fue el error en el que cayó los judíos, el judaísmo, en confiar en que por toda la religión, por todos los mandamientos que ellos cumplían, ellos pusieron en eso su confianza. Fue su error, fue su desviación. Ellos se desviaron de la verdad con ese tema. Dios no les dio la ley para eso. Dios les dio la ley para que ellos tuvieran una vida diferente al resto de los demás pueblos y de los demás habitantes de la tierra, para que fueran un pueblo santo para Él, pero no para que sus obras, para que ellos pusieran la confianza en las obras. Entonces, en ese tiempo que Jesús viene, encuentra a un pueblo que había renunciado completamente a la fe, a lo sobrenatural, y que solamente había confiado en sus obras. Igual que todos las maneras en que el hombre por obras quiere agradar a Dios, Dios lo desechó. ¿Por qué digo que lo desechó?
Si usted y yo revisamos el capítulo 1 del libro de Isaías, vamos a perfectamente identificar que a Dios, para ese tiempo, los sacrificios, las fiestas solemnes, los días de reposo, y cuando digo los días de reposo es como que ahora nosotros dijéramos: miren, hermanos, el día sábado nadie va a hacer nada. ¿Usted conoce alguna organización que diga eso? El sábado no se hace nada, y que supuestamente se hace con la intención de agradar a Dios, pero que el resto de la vida de las personas es desagradable, es abominable ante los ojos de Dios. Entonces, de nada sirve guardar un día si con los demás estamos ofendiendo a Dios. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Todo era obras y rituales con los que ellos pretendían agradar a Dios, y Dios ya estaba cansado de eso. Todo sistema de obras no llega a un momento, es despreciado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido que los hombres caminen con Él por fe. A ver, dígame, ¿qué fue lo que Abraham hizo que agradó tanto a Dios? ¿Recuerdan? Bueno, es más, Abraham se le asigna un título por lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham de extraordinario para con Dios? Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Así dice, ¿verdad? Le creyó a Dios, ¿y qué pasó? Y eso le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham, igual que nosotros, en nuestro tiempo, fue justificado. Eso es lo que quiere decir, le fue contado por justicia. Fue justificado, no por obras, sino por fe, por haberle creído a Dios. Para el Señor, la fe es imprescindible, imprescindible. En la vida de un cristiano la fe es imprescindible. Y quiero adelantarme en algo. Existen dos tipos de fe. Bueno, algunos dicen que hay más tipos de fe, pero para efectos de lo que nos interesa conocer esta noche, vamos a hablar de dos tipos de fe: la fe natural y la fe espiritual. Y ya va a ver usted cuál es la diferencia entre la fe natural y la fe espiritual. La fe natural es la que todos los seres humanos tienen. Todo el mundo tiene fe, aunque usted no lo crea. La fe natural, la fe con la que nacemos. Pero la fe espiritual, para ser salvo, no la tiene todo el mundo. Eso es lo que ya dijimos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es la fe que Dios le da a quien Él quiere, a sus escogidos. Y le digo, la fe no es algo que surge solamente en el nuevo pacto. La fe es algo que viene desde que Dios creó al hombre. Ese es el único camino, es la fe, el único camino como el hombre puede volver a Dios. Por fe, solamente por fe. Vámonos al versículo 1. Ahí es donde el escritor de Hebreos empieza a darnos una descripción. Más que una definición etimológica o teológica de la fe, el escritor de Hebreos nos presenta algunas de las características de la fe que agrada a Dios, de la fe espiritual, de la fe que es la evidencia de que nosotros hemos sido salvos. Eso es lo que él nos presenta, algunas características fundamentales acerca de esa fe. Y dice que lo primero es que la fe es la certeza. Oiga bien, ¿la certeza de qué? No es la certeza de que yo aquí veo un púlpito. No, porque el púlpito aquí está. Eso no es fe. Decirle, hermano, aquí está un púlpito, eso no es fe. Fe es decirle que cuando yo muera voy a estar con el Señor. ¿Por qué eso es fe? Porque es algo, es la certeza de qué, de lo que se espera. No lo tengo, no lo he visto, no lo he vivido, no estoy allá, pero estoy convencido que el día en que yo parta de este mundo voy a estar con el Señor. Eso es fe. Y hay personas a las que usted le pregunta, ¿y qué pasaría? Aunque no es esa la manera de evangelizar, pero ¿y si te murieras hoy, qué pasaría? Hay gente que responde, a saber. ¿Y si te murieras, crees que te irías con el Señor? A saber. La verdad, solo Dios sabe. Así dice, hay gente que sí responde. Y me atrevo a decir que en este lugar, esta noche, hay alguien que piensa de esa manera. No está seguro. Ahora, no es porque, mire, usted repita y créalo. No, es que esa es la fe que Dios pone en la vida de cada uno. Es la certeza de lo que se espera. Mire, en el tiempo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto,
las personas tenían que confiar, voy a usar esta expresión, ciegamente en las promesas de Dios. Allá en el antiguo pacto, cuando hablamos de la gran historia, decíamos que todo el antiguo pacto tenía un denominador común. Todo apuntaba al Mesías, a Jesús, a Cristo. El antiguo pacto nos habla de Jesús de diferentes maneras, a través de los sacrificios, a través de personajes como Moisés, libertador, y a través del rey David, y de diferentes personajes y de las diferentes figuras que aparecen en el antiguo pacto. El Señor nos anunciaba la venida del Mesías. Entonces, pero ninguno de ellos lo vio. De hecho, las personas que pudieron estar cerca de Jesús, mire qué ironía, ¿cuántos murieron creyendo en que vendría el Mesías? ¿Cuántos hemos vivido después de la venida del Mesías que no estuvimos con Él y hemos creído en Él? Pero en el tiempo en el que Jesús estuvo sobre la tierra, pocos creyeron. Pocos creyeron. Dígame cuántos dice el libro de los Hechos, como cuántos dice el libro de los Hechos que eran los discípulos que quedaron después de la ascensión de Jesús a la presencia de Dios. ¿Alguien recuerda el número? Dice que eran como 120 los que estaban reunidos, discípulos. De todo lo que Jesús hizo, habían como 120. El resto no habían creído en Él. Entonces, vemos aquí a gente que en el antiguo pacto, gente que le creyó a Dios, que puso en Él su confianza sin haberlo visto jamás. Creyeron ciegamente en las promesas que el Señor les hacía por medio de los profetas a través de su palabra. Eso es lo que conocemos por fe. Es una esperanza absoluta y real, una convicción genuina, verdadera, inamovible. Eso es fe. Fe no es decir, yo creo en Dios mientras estoy pasando por un problema y luego que supero el problema me olvido de Él. Eso no es fe. Fe es algo que queda ahí, que permanece y no se desvanece, que es inconmovible. Esa es la fe de la que habla la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y justamente en esto fue que basaron sus vidas los hombres y las mujeres de Dios de la antigüedad. Desde que Dios creó al hombre, ellos pusieron su fe y su confianza en el Señor. Era ese anhelo de ver las promesas cumplidas de Dios. Era el anhelo, como dice la carta a los Hebreos, aquellos que se fueron de este mundo sin haber recibido lo prometido, sino solamente saludándolo, contemplándolo. No recibieron las promesas, pero se fueron convencidos de que eran verdad. Eso es fe. Eso es lo que justamente Dios espera ver en cada uno de los que decimos ser discípulos, ser su discípulo y haber creído en Él. Mire, la fe es el hecho de que usted y yo venimos a la iglesia a buscar y a adorar a un Dios al que, pues no sé usted, pero yo nunca he escuchado audiblemente a Dios. Yo no. Y mentiría si le dijera, no, mire, es que yo sí he escuchado a Dios. Yo escuché la voz perfectamente. No, nosotros decimos, yo sentí que Dios me habló. Cuando leo la Biblia, yo sé que Dios me está hablando. Y a veces nosotros cuando estamos meditando, leemos la Biblia y nos quedamos meditando y decimos, no, si es que Dios me habló. Sí, perfecto. Yo no estoy diciendo que eso no es que Dios nos hable, pero estoy diciendo oír la voz audible de Dios. Yo nunca la he oído. Yo nunca he visto a Jesús, ni a Dios. Nunca lo he visto. Yo he oído personas que dicen, no, yo vi a Dios, yo vi al Señor. Yo nunca lo he visto. Mentiría si dijera que lo he visto. Nunca lo he oído. Pero creo en Él. ¿Y usted? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha oído? Pero cree en Él, ¿verdad? Y nadie lo hace cambiar de opinión a usted acerca de la existencia de Dios. A mí nadie me haría cambiar de parecer y decir, no, hombre, es que Dios no existe. Aunque vinieran los científicos más sobresalientes y trataran de persuadirme de la inexistencia de Dios, no lo lograría. Yo estoy, como diría, profundamente convencido de que Dios existe y que Dios es real. Eso es fe. No lo he visto, nunca he hablado con Él, pero sé que existe. A esa fe es a la que el Señor se refiere cuando dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Esa fe inconmovible que justamente conlleva una bendición adicional en el caso nuestro, mis hermanos. ¿Y por qué digo que conlleva una bendición adicional? Vaya conmigo a Juan capítulo 20, versículo 29 y vea a qué me refiero cuando digo que conlleva una bendición adicional. Entre los discípulos del Señor había uno llamado Tomás. ¿Recuerdan la historia de Tomás? Cuando a Tomás le fueron a decir que Jesús había resucitado y que algunos de los discípulos lo habían visto resucitado, ¿qué dijo Tomás? Dijo, aquí está, miren, está en el versículo 25, ahí del capítulo 20. Si usted lo tiene en su Biblia, búsquelo. Aquí van a poner el 29, pero ahí en su Biblia y dice que le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado. ¿Qué dijo Tomás? O sea que Tomás era de las personas que hasta no ver, él dijo: si no veo, dijo, ese individuo, si hubiera vivido en nuestro tiempo, ese se va al infierno. ¿Por qué se va al infierno? Porque ese no hubiera creído, porque no lo ha visto. Es lo que estamos diciendo. Yo nunca he visto al Señor. Yo no lo vi en la cruz, no lo vi cargar la cruz, nunca vi nada de lo que le hicieron. He leído lo que dice la Escritura, pero lo creo, estoy convencido de eso. Y Tomás dijo: si no lo veo, no lo creo. Entonces se le aparece el Señor, y conocemos el resto de la historia. Y cuando Jesús se le aparece y le muestra lo que él quería y le dice: mete tu mano, pon tu dedo aquí, y ahí Tomás, pues definitivamente su actitud cambió. Y le dice el Señor en el versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, le dice, Tomás, creíste. ¿Qué le dice luego el Señor? Bienaventurados los que no vieron. Eso somos usted y yo. No hemos visto, pero creemos que Él existe y que Él es real. Creemos que Él nos tiene preparado un lugar, como Él afirmó: voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es fe. Y vivimos por eso. Por eso la Biblia: más el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros le hemos creído a Dios y nos mantenemos firmes en eso. Y aunque la gente se burle de nosotros y nos critique, nos llame locos, nos llame engañados, nos llame lo que quieran, nosotros estamos convencidos de que Dios es real. Y por eso no damos marcha atrás. Esa es la fe de la que habla el Señor. Es pues la fe, la certeza. Certeza, estoy convencido de que lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir. Él ha prometido que volverá por su iglesia. Él ha prometido que los muertos en Cristo resucitarán. Él ha prometido que tiene un lugar para nosotros. Él ha prometido que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, nadie lo va a borrar de ahí. Ese tipo de cosas que Dios nos ha asegurado, nos asegura en su palabra, creer en ellas y vivir por ellas, eso es fe. Pero hay gente que solamente tiene fe, y ya voy a pasarme al plano de lo natural. Hay gente que tiene fe y solamente es: no, yo voy a ir a la iglesia porque me han dicho que a lo mejor ahí me puede Dios curar de una enfermedad. Si eso es lo mismo, y el que va al brujo, ¿por qué cree que visita al brujo? ¿Por qué cree que lo visita? Porque cree que le va a ayudar con su problema. Eso es fe, pero esa no es la fe que lo va a salvar. Y los que andan con las imágenes en sus espaldas en la época de Semana Santa, ¿qué cree que es lo que hacen? ¿Por qué cree que lo hacen? Porque tienen fe que haciendo esas cosas van a recibir algún favor de Dios. Eso también es fe, pero no es la fe que agrada a Dios. No es de lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, una fe genuina es justamente lo que Dios quiere de nosotros, esa convicción de que lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Y aquí hay un detalle interesante acerca de nuestra fe, porque hay algunos que pensarán y dirán: bueno, los cristianos, algunos de ellos viven esperando las promesas de Dios y nunca las reciben. Estos pobrecitos son masoquistas porque sufren por algo que nunca recibirán o que nunca verán en esta vida. Pero eso no es cierto. Nosotros no somos masoquistas, al contrario. Nosotros creemos en Dios y esperamos sus promesas, porque sabemos que aunque en esta vida no recibamos todo lo que nosotros quisiéramos,
sabemos que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros después de esta vida. Eso es fe. ¿Por qué digo eso es fe? Si yo aquí dijera, yo vine a la iglesia y a mí me dijeron que al hacerme cristiano todos los problemas iban a terminar, que me iba a hacer rico, que nunca me iba a enfermar, que nunca iba a tener problemas, que iba a vivir en paz. Si me dijeron eso y no lo recibo, entonces me voy, me desanimo y me voy. Ya no creo, porque a mí me hablaron de un evangelio en el que todos los problemas se resuelven. Eso es mentira. Primero, eso no está en la Biblia. No es lo que Jesús enseñó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él dijo, los van a perseguir por causa de mi nombre. Él dijo, serán aborrecidos. Él dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y en una cantidad de veces Jesús anunció y advirtió acerca de las persecuciones y de los problemas de los que los cristianos seríamos blancos también en este mundo. Nunca dijo Él que no habrían problemas. Lo que Él prometió es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él prometió es que nos iba a dar fe y que en medio de nuestros problemas Él iba a estar ahí para confortarnos y consolarnos por medio de su Espíritu. Lo que Él prometió es que nunca nos dejaría solos, pero no dijo que no íbamos a tener problemas. Entonces, vivir esperando y confiando en el Señor, aunque no recibamos lo que queremos en esta vida, no es masoquismo, es fe. ¿Por qué digo no es masoquismo? Porque algunos de ustedes le pueden decir, bueno, y entonces ¿para qué vas tanto a la iglesia? Si desde que vas a la iglesia solo sos problemas y problemas y problemas y peor te va. Yo que voy ya no fuera. Eso dice el diablo para desilusionarnos. Pero a nosotros no nos importa, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo he sido enseñado por el Señor. Y por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe. Vivir confiando en las promesas que probablemente no veamos en esta vida, pero las veremos posteriormente. Quiero que vea en Hebreos, siempre en el capítulo 11, vea el versículo 13, por favor. Mire lo que dice ahí. Conforme a la fe murieron estos. Más adelante en próximos estudios hablaremos de quiénes son estos. Conforme a la fe. Oiga, ¿conforme a qué dice? A la fe. Murieron todos estos sin qué. ¿Y qué diría usted si alguien muere esperando algo y no lo recibe? ¿Cómo usted calificaría eso? A usted le prometen algo. ¿Cree en Dios? Y esto va a pasar. Y usted se muere y no lo recibe. ¿Cómo diría usted ahí? Me engancharon. Me embaucaron. Me engañaron, me defraudaron. ¿Acaso a estos personajes de los que habla se refiere ese versículo? ¿Los engañaron? Porque mi Biblia dice que se murieron sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron. Pero ¿qué continúa diciendo? Si no mirándolo, dice, de lejos. ¿Y qué más dice después? No lo recibieron, pero ellos estaban convencidos que el que les había prometido les iba a cumplir. O más bien dicho, les cumplió, porque ellos ya deben de estar con el Señor. Entonces ellos se fueron de este mundo sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, dijeron ellos, nosotros aquí estamos de paso, nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, nuestra esperanza está puesta en el Dios eterno. Eso dijeron, eso es fe, esa es la certeza de lo que se espera. Entonces, esa es la primera de las características de la fe espiritual, de la fe genuina, de la que nos habla la Escritura. La segunda característica es parecida. Es la certeza de lo que se espera, vuelvo al versículo 1, y es la convicción, dice, de lo que no se ve. Esa frase conlleva exactamente la misma verdad que el punto anterior, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Pero en este caso incluye algo más. Incluye no solamente estar convencido, porque en la primera frase es estar convencido. Estoy convencido que lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir. Estoy convencido de eso. Nadie me hace cambiar de opinión, nadie me hace cambiar de parecer. Pero ahora voy a la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero me muevo en esa dirección. En esta parte involucramos la acción.
Estas personas de las que la Escritura habla en el capítulo 11 de Hebreos son personas que vivieron por fe, vivieron por lo que creyeron. Su vida estaba entregada a lo que ellos habían creído. Es como usted y yo. Alguien nos cuestiona: ¿y por qué van tanto a la iglesia y no se cansan? Y dicen algunos: hay gente aquí que viene de lejos. Tenemos al papá de nuestra hermana Cindy que viene, nos visita todos los fines de semana y viene desde la laguna de Apastepec en San Vicente. Hay algunos de ustedes que viven ahí a una cuadra de aquí y sienten que es una carga venir a la iglesia. Él viene desde San Vicente todas las semanas a congregarse a esta iglesia. Él considera que esta es su iglesia. Allá tiene un equipo de pacto ya en San Vicente, el hermano Freddy. Entonces alguien dice: mire, hermano, o sea, una persona en su sano juicio: bueno, y vos que estás loco, le diría, que no hay iglesia. Si tanta gana tenés de buscar a Dios, no hay iglesia ahí donde vos vivís. Le dirían, digo yo, si lo vemos en términos racionales, ¿verdad? Y que no hay iglesia ahí cerquita, que tenés que ir hasta la Libertad, le han de decir, allá hasta Zaragoza. Así actúa el Señor, así es la fe. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja tu lugar donde vivís y olvídate de tu familia y te vas a ir a donde yo te voy a decir. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le creyó a Dios. Después Dios le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti toda la familia. Mira, tu descendencia va a ser, ¿sabes qué? Salí, le dice, y mira las estrellas. Salí de tu tienda y mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Después Dios le dice a Abraham, le da al hijo que le había prometido, porque para ese tiempo Abraham no tenía hijos, su mujer era estéril. Pero Dios le concede a su hijo, a Isaac. Y cuando su hijo ya tenía algunos años, Dios le dice: ahora sacrifícamelo. ¿Y qué le dijo a Abraham? No, porque tú me prometiste que mi descendencia iba a ser, así es que no te lo puedo entregar, Señor. ¿Qué hizo Abraham? Le obedeció, le creyó a Dios y estuvo. Es decir, vea usted la vida de Abraham. Es un hombre que todo se movió por fe. Pero no solo él. ¿Y qué decir de Noé? Que Dios le dijo que iba a destruir la tierra con un diluvio y por ese tiempo no llovía. Sino que dice la Biblia que de la tierra subía una especie de vapor de agua que era lo que rociaba la tierra y hacía que la hierba se mantuviera siempre verde. No había antecedentes de lluvia, pero luego viene el diluvio. La gente no le creyó a Noé. Noé sí le creyó a Dios. Construyó un barco de dimensiones increíbles para ese tiempo. ¿Qué cree que habrá dicho la gente cuando vieron a Noé construyendo un barco en lo seco? Este sujeto de plano que debe de estar malo de allá arriba. ¿Verdad que sí? Sí, ¿qué tal que a usted y al hermano Félix nos vea un día ahí que estamos haciendo un gran barco aquí en el parqueo de la iglesia? Se echó yo el pastor a saber de cuál ha fumado con el hermano Aníbal, ¿verdad? Y si Dios nos dijera que hiciéramos algo así, ¿cómo nos verían los demás? Bueno, ¿cómo nos ven que venimos a la iglesia? ¿Cómo nos tildan algunos? ¿Y acaso eso va a cambiar nuestra manera de ser? Eso es fe. Fe es: yo estoy convencido de lo que no se ve, pero vivo por eso. Mi vida y mi mente están entregadas a aquello en lo cual yo estoy profundamente convencido. Y en esa vida sobrenatural y espiritual que Dios espera, yo no me voy a mover de ahí. Decía, hay una fe natural y hay una fe sobrenatural, una fe espiritual. Cuando digo de una fe natural, es por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez le han pagado con cheques? ¿A alguien le han pagado con cheque? Sí, y cuando le dan el cheque, ¿usted qué hace? Se lleva al que le dio el cheque: venite, vas a ir conmigo al banco porque si esto no tiene pisto, allí te voy a... ¿Qué hace usted? Agarra el cheque y se va. ¿Para dónde? Para el banco, a hacerlo efectivo. Pero usted lo agarra convencido de que ese cheque se va a hacer dinero. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se llama eso? Fe.
Porque si no, usted le dijera, no, a mí dame money, ¿verdad? Pero no, usted está bien, y se va para el banco y lo cambia. Cuando usted va a un restaurante de comida rápida o de cualquier tipo de comida y usted pide comida y se la llevan, usted le pregunta al que le sirvió la comida, ¿te lavaste las manos? ¿Y esa lechuga que trae no tiene parásitos? ¿Y ese pollo del que me estás poniendo ahí en la mesa no estaba accidentado? ¿No estaba enfermo? Y le empieza usted a preguntar por todo lo que se va a comer a la gente que le sirve, si realmente eso no le va a causar daño o solo usted ora y se lo come. Digo, en los que oran, vea. ¿Qué hace usted? Va usted a comer pupusas y usted no tiene hepatitis, no tiene alguna enfermedad contagiosa a la persona que le hace las pupusas. Usted va, las pide, ora y ni ha terminado de orar y ya le está dando. Porque usted confía que eso no le va a hacer daño. ¿Cómo se llama eso? Fe. Sí. Y así. Es una fe, pero no es la fe de la que estamos hablando, es convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablo de esa fe, pero con esa fe nacimos todos. Y esa fe la tenemos todos. Pero la fe de la que habla Hebreos es una fe espiritual. Y esa fe espiritual es, así como la fe natural la adquirimos cuando nacimos naturalmente, la fe espiritual también aparece cuando nosotros nacemos espiritualmente. Esa es la fe que Dios provee, de la que hablamos en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esa fe, que es el resultado del nuevo nacimiento, es la fe de la que nos habla la carta a los Hebreos. Vámonos al versículo 2, por favor. Veamos, en Hebreos 11, versículo 2. Decimos entonces, el escritor de Hebreos nos presenta al menos dos características de la fe que agrada a Dios: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, mantenerse firme en lo que una persona ha creído. Luego dice, porque por ella, por esa fe de la que estamos hablando, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los santos del Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio delante de Dios por su fe, no por sus obras. Ya les puse el caso de Abraham. ¿Por qué Dios lo consideró un hombre de Dios? Porque le creyó a Dios. Dios siempre ha visto con beneplácito, Dios siempre se ha agradado de las personas que le creen, ¿sí? La fe no es solamente una forma de agradar a Dios, es la única forma de agradar a Dios. Quiero que vea conmigo en Hebreos capítulo 11, siempre, versículo 6. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible. No, hermano, es que, pero yo no tengo fe, pero tengo obras, entonces yo voy a tratar de agradar a Dios con las obras. Sin fe, la fe es imprescindible. No solo es decir, no solo se necesita la fe es la única manera en que se puede agradar a Dios. No importa lo que nosotros se nos ocurra. Digo yo, mire hermano, lo que hace la gente, por ejemplo, a esas penitencias, así le llaman a eso, ¿verdad? Cuando la gente se va de rodillas de un lugar a otro, vendado, y ahí le van poniendo cartones. Penitencia es eso, ¿verdad? Eso, ¿con qué intención creen que lo hacen esas personas? En su desconocimiento, con la intención de agradar a Dios. Pero nada de lo que podamos hacer si no va acompañado de fe, nada tiene sentido, nada tiene ningún valor, y es imposible que Dios apruebe o reciba o acepte algo que no va acompañado de fe. Mire lo que dice Romanos 14, 23. Ahí está otra vez este principio, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come, ¿qué pasa? Es condenado, dice Romanos 14, 23, estoy leyendo. Porque no lo hace con fe. Y aquí está el principio. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si nosotros hacemos algo sin fe, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Todo debe de ir acompañado de creerle a Dios, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Esta cita, si búsquela, no la tienen los hermanos allá, por favor búsquela allá en Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. En el versículo 30 y 31, del 22 en adelante, se relata la ocasión en que los discípulos estaban en la barca. Jesús se les aparece de noche en medio del mar. Ellos estaban angustiados porque había una tormenta. Entonces Jesús se les aparece y ellos dijeron: primero es un fantasma. Cuando Jesús les habla y les dice: no se preocupen, soy yo, no teman, Pedro de inmediato identificó que era Jesús, que venía caminando sobre las aguas. Y le dice Pedro a Jesús: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. En el versículo 30 dice: pero Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Impresionante. Pedro se bajó de la barca e igual que Jesús comenzó a caminar sobre el agua. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ojo, al ver. Mire qué interesante. Y quiero señalar esto porque es lo mismo que le pasó a Tomás. Tomás dijo: si no veo, dijo, no creo. En el caso de Pedro fue que al ver dudó. Dice al ver. ¿Qué es lo que vio Pedro? En el versículo 30, el fuerte viento. Tuvo miedo. O sea, vio el viento. ¿Y quién le había dicho que fuera hacia él, que descendiera de la barca y fuera hacia él? Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Ahí se comenzó a hundir. Y si en lugar de ver el viento y tenerle temor al viento, Pedro hubiera confiado en lo que Jesús le hubiera dicho, ¿qué hubiera pasado? Ahí hubiera andado caminando. Pero lo que vio lo hizo dudar, lo hizo tener miedo. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Por eso es que nosotros, el Señor le dijo que a Pedro fue: ¿por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Porque cuando nosotros nos guiamos por lo que vemos, vamos a fracasar, nos vamos a hundir. Dice en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Poca fe, poca fe. ¿Te fijaste en tu entorno en lugar de confiar en mí? ¿Te fijaste en tu entorno? Igual que Mateo, tú eres de los que espera ver para creer. Los científicos son así, la ciencia es así. La ciencia nos cuestiona y nos dice: ustedes creen en un Dios que no ven. Otras religiones dicen: ¿y dónde está el Dios al que ustedes adoran aquí? Porque nosotros vamos a otros templos donde vemos imágenes, estatuas, esto y lo otro, pero aquí no vemos al Dios que ustedes adoran. No necesitamos verlo porque la Biblia dice que nuestro Dios es el Dios invisible. Amén. Nuestro Dios es un Dios invisible y que nos ha dado el mandato de no adorar lo que vemos, sino adorar al Dios invisible. Eso es fe, confiar en lo que no vemos. Así le pasó a Pedro y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es lo que hace que los hombres puedan alcanzar buen testimonio delante de Dios. La fe es justamente lo que le da a nuestra existencia sentido, le da seguridad, le da firmeza, le da confianza, nos da la tranquilidad y la esperanza en el Señor. Cuando nosotros tenemos fe, la fe no nos ayuda solamente para vivir, la fe también nos ayuda para morir. Vea lo que dice el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 55. El justo por su fe vivirá. Pero la fe nos sirve no solo para vivir, sino también para morir. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por los judíos, porque él les había hablado del Señor, ellos, enojados por lo que Pedro les testificaba, lo mataron a pedradas. Pero dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso lo confortó. Y Esteban padeció aquel vituperio y murió. Pero ¿qué es lo que Esteban vio en el momento de su muerte? ¿Y acaso los demás habrán visto ese mismo cuadro que Esteban estaba viendo? Que vio, dice, a Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. ¿Solo Esteban habrá podido contemplar eso? Su fe le permitió ver lo que los demás no veían, porque los que le creen a Dios ganan buen testimonio
delante de Él. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego en el versículo 3, ya para ir terminando, acerca de qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántas teorías existen ahora acerca de la existencia del universo? ¿Tienen ustedes idea cuántas hay? ¿Alguien tiene idea cuántas teorías hay acerca de la existencia del universo? Mire que está la teoría del Big Bang y está la teoría evolucionista. Hermano, no son dos, son cientos. Y después de que una ya no les cuadra, porque quiero decirles que esa famosa teoría de evolucionista ya fue descartada, les cuento. Y después vino otra y la famosa teoría del Big Bang también fue descartada. Y surge otra y otra. Y usted se pone a investigar en cuestiones de ciencia y ya hay más teorías. Y tras una que no le funciona, se inventan otra. Y otra más. Y ahí va. Y hay otras que son las más recientes, podríamos decir. Ahora, el punto es, y este es el detalle, que hasta los científicos, y otra vez voy a citar a este señor, mire. Vea, interesante lo que dice, interesante para reflexionar, incluso para hacer una buena apología de la fe. Apología es defensa, hermano, de la fe. Este señor, el presidente de Rusia, Vladimir Putin habla acerca del ateísmo. Él defiende el ateísmo y dice que los que ahora se consideran los grandes ateos, resulta que todas las teorías existencialistas o todas las teorías acerca del relativismo, como dicen, que en lo que muchos fundamentan su ateísmo, fueron hechas, dice, por religiosos, por frailes, por monjes, por gente de fe, pues. Ese es el punto, gente que creía en Dios. Entonces dice, ¿cómo es que los fundamentos de los ateístas modernos tienen su origen en gente de fe y ahora ellos dicen no creer en Dios? Entonces tendrían que descartar todo lo que ellos tienen como base de sus teorías, porque fueron hechas por hombres que creían en Dios. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La única forma en que alguien puede aceptar que Dios creó todo el universo es por fe. O sea, ¿quién de nosotros estaba cuando la tierra se formó? ¿Alguno de ustedes vio eso? ¿Ah? Cuando se creó el primer hombre, porque ahí vienen, no, es que mire, que había una pequeña célula que apareció por ahí y luego esas células le fueron saliendo patitas y manitas y se hizo hombre, y luego ese primer hombre, de repente le salió otro de por ahí de un lado y se hizo mujer y luego se reprodujeron y salimos todos. ¿Quién le va a creer esa historia? Entonces, ¿no es acaso más fácil y más lógico decir un Dios todopoderoso un día decidió crear al ser humano y lo hizo perfecto? Y toda la creación es perfecta. No me vengan a decir que la manera en que funciona el universo, no voy a decir nuestro cuerpo, el universo, que me vayan a venir a decir que eso es producto de la casualidad. No. Mire, hermanos, si ver todo lo complejo que hay en el universo, pensemos en una sola cosa. El movimiento, como dicen, el movimiento de traslación de la Tierra. La traslación es el movimiento que la Tierra hace alrededor del Sol. El movimiento de rotación es el que la Tierra hace cuando gira sobre su propio eje, lo que hace diferencia entre día y noche, el movimiento de rotación. El movimiento de traslación es el que nos da el año completo, las estaciones, etcétera, etcétera. Pero todo eso es tan perfecto, pero tan ajustado, que la misma NASA, porque de eso está documentado, que la NASA da testimonio que hay unas cosas ahí, yo no las puedo explicar porque no soy científico, pero resulta que cuando la NASA hace sus lanzamientos de cohetes hacia el espacio, tienen que hacerlo considerando
haciendo unos cálculos matemáticos acerca del tiempo para que luego cuando esa nave regrese a la Tierra no se extravíe de la órbita y no quede en el espacio. ¿Cómo se dice? Ahí, perdida en el espacio. Y todos esos cálculos los hacen en base ¿cómo se dice? A datos acerca del tiempo. Y la NASA llega a la conclusión de que en el reloj o en el calendario humano falta un día entero de tiempo. Pero yo de veras quedé sorprendido cuando me doy cuenta, y he leído acerca de eso. En la Biblia hay 2 episodios en los que dice que Dios restó el tiempo. Una fue con Josué, ¿sí? Y otra fue con el rey Ezequías, creo yo, que dice que la sombra, que Dios le dijo, bueno, si de verdad has hecho esto, Señor, que la sombra retroceda, no sé si 2 grados o 3 grados, dice, y que eso equivale como a 40 minutos, que es lo que le hacía falta al tiempo que Dios había detenido cuando Josué le dijo al Señor que el sol se detuviera porque él quería destruir a los gabaonitas. El asunto es que al hacer los cálculos resulta que ese tiempo que describe la Biblia, que Dios detuvo el tiempo, es el que hace falta a los cálculos de la NASA, mire usted. Y entonces eso es casualidad. No, hombre. Pero para creer eso se necesita fe. O sea, no necesito que me lo comprueben científicamente. Eso es lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos. O sea, las personas sin fe no entienden. No entienden. Es que por la fe se entiende. Ahí dice, por la fe entendemos. Si no tengo fe, no lo voy a entender. Yo le puedo hablar a alguien que no tiene fe y decirle, no, mira, es que Dios es el que hizo el universo. No, Señor, el universo fue creado por la evolución. Si no tiene fe, no va a entender. Solo el que tiene fe entiende que el universo fue constituido por ¿qué, hermanos? O sea, Dios solamente dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Dios dijo, hay expansión, y fue el cielo. Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra, y fueron los océanos, y fueron los continentes. Y luego Dios dijo, sean los animales y las aves y los peces, y fueron creadas todas las criaturas. Y así Dios creó al hombre. ¿Cómo hizo todo eso Dios? Solo lo dijo. ¿Y ustedes creen eso? Sí lo creemos, por fe. Eso es justamente de lo que habla el escritor. Esa fe es justamente la que sus oyentes o sus destinatarios ya tenían. Cosa interesante, fíjense, que aunque habían muchos entre ellos que no se habían convertido al Señor, pero sí ya habían aceptado la verdad de que era Dios quien había constituido o creado todo el universo con solamente su palabra. La persona, hermanos, la persona que cree en Dios, no importa que no le presenten argumentos científicos ni argumentos humanamente sostenibles, basta con que le digan, Dios creó el universo. Lo cree. ¿Por qué? Porque, mire, vaya conmigo para ir terminando a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 y 10. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que, ¿qué dice? Ojo no vio, lo que yo les dije. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando se creó el universo? Nadie. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, ni en su imaginación existen, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros todas esas cosas? Si no estábamos ahí cuando Dios creó el universo, ¿cómo las sabemos? Porque el Espíritu nos lo ha dicho. Y hermano, pero ¿y a Adán quién le contó cómo Dios había hecho todo aquello? Dios por el Espíritu. Dios por el Espíritu inspiró a los que escribieron las Escrituras, la Biblia, y así es como el conocimiento nos ha llegado a nosotros y nosotros lo hemos creído. ¿Nos dirán locos o engañados? No, somos gente de fe. Allí es donde la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Nosotros le creemos a Dios y nos movemos en esa dimensión y nadie nos hace cambiar de parecer. La conclusión de este tema: la única forma de regresar a la presencia de Dios es por fe. La fe espiritual que viene como resultado del nacimiento espiritual y que es la única
forma en que podemos agradar a Dios. La fe que a nosotros nos da paz, nos da tranquilidad, nos da sustancia para mantenernos firmes y no movernos de lo que nosotros hemos creído y de lo que estamos convencidos. Esa misma fe que nos da razones para vivir y para morir. Sí, como dijo Pablo escribiéndole a los romanos fue, porque si vivimos, dijo, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la convicción de los cristianos. Vamos a orar. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres